Y tenemos como primera invitada a una psicóloga del Hospital de Emergencia de ATE. Ella es Delcy Caballero. Delcy ha estado atendiendo puntualmente a personas diagnosticadas con COVID-19 y a su familia. Hay una secuela que enfrentar. Yo quisiera que por lo menos el día de hoy no seamos finalmente no sé, tan rígidos y tratar de exportar algo que no corresponde. Cuando haya que llorar, lloramos. Cuando haya que sufrir, sufrimos. ¿Por qué la sociedad a veces es tan exigente y no nos permite estar mal ni 5 minutos? Y ante la pregunta ¿cómo estás? Uno tiene que responder estoy estupendo, estoy bien. Y ese es el valiente. ¿No es valiente el que llora a veces y se levanta de nuevo? Y si hoy en Navidad están tristes porque perdieron a un ser querido o no están en las circunstancias que deberían, es absolutamente válido que se queden rumiando esa pena. Me imagino que por el tiempo que cada uno necesite, pero no eternamente. El COVID ha cambiado las relaciones entre nosotros y me parece válido que con una profesional de la salud emocional empecemos a abordar este tema. ¿Por qué siempre nos cuesta tanto salir de la negación? Y escuchamos personas que exportan valentía porque no lloran, ¿no? Y cuando en realidad lo que tienen es ganas de llorar y lo que corresponde es llorar, ¿no? Alegría cuando no corresponde, porque la alegría es sinónimo, no sé, de ser aprobado por los demás y la gente huye de las personas nostálgicas, melancólicas. Bienvenida, Delcy, al programa. Gracias por estar con nosotros hoy y, por supuesto, un abrazo muy fuerte por Navidad. Nuestra gratitud por hacer una excepción y estar cerca de quienes te necesitan, en este caso, algunos oyentes de Encendidos. Muy buenos días a ti, a todos los televidentes y una feliz Navidad a todos. Gracias por la invitación. Uh-huh. ¿Cuál es la crisis más recurrente de las familias que han tenido o tienen en este momento a un diagnosticado de COVID-19? Lo más difícil para las familias es el miedo, la incertidumbre a cómo saber llevar este proceso, ¿no? Muchos de los pacientes que ingresan, ya sea por referencia o por emergencia, la pregunta es si volverá a salir victorioso del hospital, ¿no? Muchos de los pacientes, a veces por el daño avanzado del pulmón, compromiso pulmonar, tienen que entrar de repente a cuidados intensivos, a UCI. Y entonces esa incertidumbre, ese miedo, esa angustia, se da en el paciente y también en la familia. En el paciente, ¿no? Y conversamos con ellos, les apoyamos desde que ingresan y nos dicen, ¿volveré a despertar? Uh-huh. ¿Podré salir de esto? Y esa emoción de miedo, de angustia, es la última emoción que queda, por ejemplo, en el paciente, ¿no? Y en la familia es igual, ¿no? Y la familia, el no poder visitarlo, el no poder conversar, el no poder hablar, porque este paciente va a ser sedado, se hace mucho más difícil, ¿no? Incrementa el dolor emocional en ambas partes, ¿no? ¿Es posible manejar esa justificada ansiedad, ¿no?, que tiene una familia completa? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una madre y sus hijos, porque el papá ya está en un área UCI y, como manda el protocolo, está aislado sin poder recibir ningún tipo de visita e inclusive, para que estén serenos y calmados, les quitan el celular. Entonces se pierde todo tipo de contacto con él, porque además los médicos y las enfermeras están realmente demandados por sus pacientes y tienen que salvar la vida de sus pacientes. No pueden atender el cómo sigue mi paciente, bajó la fiebre. Entonces se genera lo que tú has descrito, ¿no? Un aislamiento radical, porque así lo manda el protocolo. En ese aislamiento, los que están afuera tienen, me imagino, una ansiedad justificada. ¿Es posible manejarla o hay que dejarla fluir y explorarla y llorar lo que haya que llorar y tener la ansiedad que haya que tener? A ver, ahí viene el trabajo maravilloso del personal de salud. Es verdad que hay una separación brusca y que esto va a generar dolor emocional. Nosotros como hospital
tenemos un trabajo bien organizado y, por ejemplo, el equipo de salud mental, servicio social, nosotros llamamos todos los días a la familia para poder acompañar psicológicamente en este proceso de exploración de emociones, ¿no? Entonces llamamos a la familia y ellos nos expresan, ¿no? Que sufren mucho porque no pueden ver al esposo y la esposa no sabe cómo explicar a los hijos, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? ¿No? Entonces yo tengo que ser fuerte, señorita, no puedo llorar, mis hijos son menores y yo tengo que mostrarme fuerte, ¿no? Entonces ahí viene el trabajo de acompañamiento y enseñar a esas familias a gestionar sus emociones, a entender que como seres humanos nos es válido sentir esas emociones. ¿Por qué nos da tanto miedo sufrir? ¿Por qué nos da miedo llorar? ¿Por qué si es una emoción como la alegría, como el enojo, ¿no? Entonces ahí viene nuestro trabajo de poder acompañar en esta gestión de emociones y a buscar estrategias de afrontamiento, ¿no? Para que la familia pueda volver a sobreponerse, ¿no? Entonces, Muchas personas, trabajo con sí, familia. muchas personas del sí que te han escuchado en este instante han dicho, ¿cómo? Entonces, ¿no está mal si yo lloro delante de mis hijos de 10 y 9 años? ¿No está mal si ellos me ven realmente triste llorar? Tengo No siempre está que mal. exportar fortaleza, integridad. Eh, ¿Por qué no está mal y por qué finalmente eso es parte de la educación de un niño también? Yo te Ujú. agradecería, Delcy Caballero, que nos respondas y reflexiones luego de esta pausa. Ok. Validar el mal momento que están viviendo. Mauricio. Sí, efectivamente, el retener nuestras emociones, ya sea de dolor, frustración, va a generar un agotamiento sostenido, ¿no? Este agotamiento sostenido va a hacer que tu sistema inmunológico se debilite y aparezcan algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, en los adultos, nuestro comportamiento va a cambiar, las mamás, los papás se vuelven de pronto un poco más violentos con los niños, ¿no? Van a tener pérdida de sueño, de apetito, ¿no? Entonces puede traer un cuadro de depresión, de un estrés agudo, ¿no? Entonces eso es en lo que respecta a los adultos. Ujú. Pueden de pronto refugiarse también el consumo de alcohol, de cigarro, ¿no? Ahora, respecto a los niños, también vamos a evidenciar, si bien es cierto, el niño no te va a expresar directamente, mamá, esto me está haciendo daño, pero a través de la conducta nosotros podemos observar ese daño, ¿no? Por ejemplo, empiezan a comerse las uñas, ¿no? O no se orinan seguidamente en la cama, no quieren comer, se aíslan o tienen problemas de conducta desafiante también, ¿no? Y No siempre el niño. ¿a partir de qué edad esos niños perciben que sus padres están gestionando mal la emoción y que están fingiendo? Ayer un padre le decía con mucho entusiasmo a un ser querido a través de una videollamada, le estamos pasando lindo, los extrañamos. Y un niño de 4 años le dijo, papá, no mientas, no le estamos pasando bien. Ujú. Todos nos hemos quedado de alguna manera nuevamente impactados por esta sabiduría de los niños que a partir de cierta edad captan si tú estás fingiendo o no, como anoche, ¿no? Entonces, en este caso que tú has gestionado a tantas familias que han sido visitadas por el COVID-19, ¿no? ¿A partir de qué edad crees que los padres deben sincerar lo que están sintiendo con sus hijos? Obviamente en los términos de una infancia, ¿no? No le vas a hablar como un adulto porque no lo es, pero sí decirle que existe el dolor, la tristeza, la frustración y el mal momento, ¿no? Ok. A ver, Mauricio, no hay una edad específica para decir en qué momento se dan cuenta si están fingiendo o no. Ujú. Recuerda que sí cambian los lenguajes en las etapas, ¿sí? Pero en realidad la parte efectiva estamos conectados desde el vientre de la mamá. Una mujer embarazada, su bebé va a sentir si su mamá está triste o está alegre. Hay una conexión afectiva desde el vientre. Sin embargo, conforme va creciendo el niño, sí va cambiando la expresión del lenguaje, cómo yo le expreso las emociones a mi niño, ¿no? Entonces, los hijos, a partir de los
del año, 2 años, ellos ya están observando a sus papás y se dan cuenta cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están peleados. Sin embargo, pues no lo confrontan, ¿no? Porque quién es el papá y quién es la mamá es mi modelo a seguir, ¿no? Por eso es tu primera pregunta que tú decías, ¿esto es bueno o esto es malo? Pues si los papás tratan de ser los fuertes, tratan de fingir, esto no le estaría ayudando a sus hijos porque le estamos enseñando algo irreal, ¿no? Le estamos mostrando de que en este mundo es para fuertes y que no es válido quebrarnos, que no es válido llorar. Cuando no es así, pues no tendríamos que encerrarlos en esa burbuja, sino todo lo contrario. Si yo quiero enseñar a mi hijo que en la vida va a haber altos y bajos, que tengo que ser feliz, que tengo que alegrarme cuando hay buenas noticias, pero también que tengo que saber digerir cuando llegan las malas noticias, pues de pronto a los niños no le vamos a enseñar como una conversación le estamos teniendo tú y yo. A un niño que está en una fase concreta, pues le vamos a enseñar con el modelamiento, con el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo veo a mi papá que llora, que se enoja, que se frustra y frente a eso gestiona y plantea estrategias de afrontamiento, yo voy a aprender como niño, como niña, a través del ejemplo de mi papá, ¿no? Y es que eso es el ser humano. Yo le enseño a mi hijo con el ejemplo a ser un ser humano, gestionar mis emociones. Lloro, estoy enojado y ahora ¿qué sigue? ¿No? Con el ejemplo. Exacto. Ahora, en esta experiencia vasta, intensa, no sé cuántas familias has atendido por día, Delcy, con relación a los que se han tenido que aislar, ¿no? Por la infección de COVID-19 y la familia que se queda incomunicada afuera. ¿Cuántas logras asistir diariamente? ¿Más de una familia? Claro que sí, nosotros somos un equipo que estamos 4 psicólogos por turno y nosotros atendemos 16 familias cada psicólogo, ¿no? Estamos hablando más de 60 familias que nosotros tratamos de dar ese acompañamiento. A las familias lo hacemos casi interdiario porque también trabajamos con los pacientes hospitalizados que no están en UCI y que tenemos que dividir de pronto ahí las actividades. Pero a las familias llamamos siquiera 3 veces por semana para poder acompañar en este proceso. Mira, te cuento una experiencia de anoche, ¿no? Estábamos dando el acompañamiento a las familias por este contexto de Navidad y un papá me decía, ¿no? Señorita, estoy a cargo de 3 sobrinos pequeños y de mis 2 hijos menores. Y toda mi familia está hospitalizada. No invitarte solo está mi X persona, ¿no? Y toda mi familia está en diferentes hospitales y yo soy el único que se está haciendo cargo. No tengo preparado nada para Navidad. No, y se quebró y lloró, ¿no? Pero... Y yo tengo que ser fuerte ante mis hijos. O sea, no lloraba con sus hijos, pero tenía una enorme carga. Pero contigo, ¿no? En el teléfono lo hizo. Lo hizo, se quebró, lloró. Se desahogó. Una catarsis. Sí, se desahogó, ¿no? Y le era difícil porque es el papá, ese estereotipo de que es la cabeza y que tiene que ser siempre fuerte, ¿no? Entonces se quebró y replanteamos el significado de la Navidad, ¿no? De que no era tan importante de repente tener la decoración pomposa o la mejor comida o los regalos, sino recobrar ese sentido verdadero de la Navidad. ¿Y qué era la Navidad, no? Entonces yo le preguntaba y él me decía, pues el nacimiento de Jesús. Exacto, esa es la Navidad, el nacimiento de Jesús, de una nueva esperanza, de fe, de unión, de amor, ¿no? Esa es la historia de la Navidad, ¿no? Entonces le decía, ¿qué te parece si ahora con lo que tienes en casa preparas algo sencillo con tus hijos y aprovechas esta Navidad en tener una reunión para poder conectar? Si hay que llorar, lloramos. Muéstrate como eres. Eso va a ayudar a que tus hijos también puedan llorar, porque los hijos están sobrecargados emocionalmente y no lo exploran porque hay que ser fuertes. Soy fuerte para no dar pena a mi papá, porque también he conversado con hijos. No, yo tengo que ser fuerte, señorita, no puedo llorar. Lloran conmigo, pero no lloran con el papá, con la mamá, porque no los quieren poner tristes, que nos da miedo la emoción de la tristeza, de llorar, ¿no? Entonces, al final me agradeció y me dijo, no lo había pensado así, señorita, ¿no? Entonces, iban a tener una reunión para unir esos lazos de afectos, para expresar lo mucho que se quieren, para perdonarse y poder explicar todo el contexto que está pasando y lo fuerte que realmente son, aun cuando lloran, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Fue bonito poder dar ese acompañamiento a este papá.
Espero Ahora, que haya tenido una vuelta la Navidad. sensación de este padre adulto que probablemente ha sido educado con rigidez porque no se atrevía a llorar delante de los niños, ¿no? Y tú lo invitaste a que lo haga, esos niños se sienten acompañados, sienten el afecto, sienten la protección de un adulto y eso es Navidad, ¿no? Exacto, No, poder Navidad no conectar. es tener la mesa llena de comida, sino esta labor que ha hecho este hombre que tú has descrito, que por alguna razón de la vida, ¿no? Porque todos los familiares se han sido infectados y están aislados, se ha quedado con ¿cuántos? Con 5 niños, 3 sobrinos y 2 hijos propios, ¿verdad? Todos menores de edad. Y no sabía cómo manejar la Navidad. ¿Por qué? También yo me quiero detener ahí contigo. ¿Qué te exige la sociedad que finalmente también te está obligando a comportarte de una manera que no quieres? Si no tienes regalos, ¿está mal? Si no tienes un pavo, ¿no quieres a tus sobrinos y a tus hijos? Si no armaste un arbolito, estás desaprobado porque no exportas la foto en una red social con el arbolito y los sobrinos. Quisiéramos llegar a ese punto en lo que finalmente, ¿no? Es un estereotipo social y lo que te corresponde vivir auténticamente haciéndole el bien al que tienes al frente, ¿no? Serenándote, ¿no? Quisiéramos volver con ese aspecto de cómo has interactuado con estas familias. Y otro que has mencionado, perdonarse, ¿no? ¿Cuántas familias en medio de esta pandemia están fraccionadas, ¿no? Y han tenido que vivir bajo el mismo techo y que perdonarse. ¿Es fácil perdonar? Volvemos con Delcy Caballero en el siguiente bloque. Opciones. Y nos reafirma en esta conversación que es muy saludable reafirmar que estás triste cuando lo tienes que estar. Si tu estado de ánimo es la incertidumbre y la ansiedad, no tienes por qué aparentar que estás bien cuando en realidad estás destruido. ¿Por qué? Porque el COVID despierta eso, incertidumbre, no tiene cura, tu pariente está aislado, no sabes si va a sobrevivir, nadie te puede decir qué va a pasar porque ni los propios médicos lo saben. Tiene mucho de aleccionador en cuanto al manejo de la incertidumbre. Todos queremos saber qué va a pasar mañana y somos tan frágiles que no podemos controlar ni lo que va a pasar en la noche. Nosotros podemos hacer un plan, pero viene el infortunio y lo cambia absolutamente todo. Y si lo cambió, ¿cómo manejamos la frustración que genera eso? Lo insignificantes que somos nosotros. No podemos ni con nuestro dinero, ni con nuestros conocimientos, ni con nuestros títulos profesionales, ni con nuestros contactos. Vino el coronavirus, ¿no? Y te demostró que realmente esa es tu esencia, la fragilidad, ¿no? No eres el todopoderoso que pensabas. Gracias por estar con nosotros, Delcy Caballero. Habían quedado 2 temas pendientes. Uno era cómo encontrar tu propia fórmula para no sentir ningún tipo de ansiedad con la fórmula que la sociedad te impone, como este padre de familia que te llamó y te dijo, señorita, estoy con 5 niños y no tengo árbol, no tengo pavo, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Y lloró, se quebró contigo y tú le dijiste, lo que tienes que hacer es darles cariño y acompañarlos. Ese es tu regalo de Navidad. Linda experiencia que te agradecemos que hayas compartido con nosotros y abriste otro capítulo, ¿no? Que era ese, cómo cada persona tiene que gestionar lo que quiere ser de sí misma sin verse presionada por factores externos en los que no encaja, ¿no? En este momento vamos a hacer la enmienda del audio del sí porque tenemos un retorno un poquito frágil que ahorita Rubén Arias lo va a resolver. Yo quisiera que me confirmes si escuchaste mi pregunta bien, nítidamente, para que me la puedas contestar. ¿La pregunta se escuchó bien? Sí, se escuchó bien. Genial, entonces esperamos tu respuesta. Ok, ¿se me escucha bien ahora? Perfectamente, y se te ve Sí. muy bien. Gracias, Mauricio. Sí, te comentaba, Mauricio, que efectivamente la sociedad nos ha puesto tantos estereotipos, vallas, para poder nosotros ser felices con lo sencillo y esencial y vital que tenemos en la vida, como la salud, como respirar, ¿no? Yo ayer hablaba con las familias, ¿estás conectado a un balón de oxígeno ahora mismo? No. ¿No tienes dónde vivir? Sí, ¿no? Entonces, ¿Navidad qué significa? El árbol, el pavo, los regalos para los niños. Y como no lo hay, entonces esto hace que incremente el dolor emocional de muchas familias. ¿Cuál fue nuestro trabajo ayer
muy gratificante para todo el equipo, tratar de reconceptualizar el significado de la Navidad para darle la oportunidad a más de 60 familias que han sido atendidas ayer, ¿no? Darles la oportunidad de tener una reunión donde ellos puedan fortalecer sus lazos de familia, donde tengan la oportunidad de perdonarse, de reconciliarse, ¿no? Y de poder visualizar que son muy bendecidos aún en un contexto de pandemia, aún teniendo de repente a un familiar hospitalizado o en cuidados intensivos, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita. Por ejemplo, los pacientes que no han estado, que no están en cuidados intensivos, sino que de repente ya están en un proceso de recuperación, las familias estaban tristes, los pacientes también, y le decían, ¿no?, a un paciente, ¿por qué estás triste? Porque yo, señorita, soy la cabeza de mi hogar, y hoy, este año, no voy a poder ir a comprar el panetón, no voy a poder comprarle el regalo a mi hijo. Decía, présteme 150 soles para poder mandar a mi casa y que puedan comprar estos regalos. Y frente a esa situación, tener que ayudar a reconceptualizar el significado de la Navidad. Al final fue bonito porque hicimos la videollamada y el regalo y el panetón quedó de forma secundaria y empezaron a llorar y expresar lo mucho que se quería y lo bendecido que él era por estar ya en un área de hospitalización, que es un área de recuperación y que muy pronto iba a estar en su casa. Y que ese proceso era una bendición que no lo estaban viendo por estar pensando en el árbol, en el regalo y en el panetón y en cosas secundarias. El único ¿No? código que él había aprendido en esta Navidad era expresarlo a través de la gestión de la logística de la cena navideña. Él expresaba su afecto a través del panetón, del pavo y organizaba todo. De Como cosas estaba materiales. aislado, no lo podía hacer y sentía que iban de alguna manera, a decepcionarse de él, porque no podía gestionar desde la cama UCI y te pedía a ti que lo ayudes. Y le cambiaste en minutos. Eso es una terapia sumaria, te felicito, Delcy, ¿no? El sentimiento de culpa el sentimiento de culpa que estaba fuera de lugar. ¿Por qué culpa en ese momento si él está enfermo, no? Ajá, pero ahí vienen los pensamientos, ¿no? De que uno ha aprendido. Primero, lo que tú decías, los regalos. Y luego yo soy la cabeza del hogar, yo tengo que ser fuerte, ¿no? Y no estoy ahí para sostener a mi familia. Y si no estoy ahí para sostener a mi familia, entonces mi familia lo va a pasar súper mal, ¿no? Entonces, cuando reconectamos ese lazo, esa conexión emocional, donde ellos puedan expresarse al final afecto, porque han hablado, se han perdonado, han llorado, la familia hizo cartelitos. Yo le decía a la familia, a ver, ¿qué tienes en casa? A ver, un papel, vamos a hacer un cartelito, vamos, hagan lo que tengan. Y salían con sus cartelitos, ¿no? Papá, te queremos, esto, lo otro, ¿no? Entonces, esa conexión era Navidad, ¿no? Era mágico, ¿no? Para estas familias. Y vamos a entrar al otro capítulo que tú lo has abierto y tú lo has mencionado. Te ha tocado enfrentar a familias que están fraccionadas, que están maceradas en resentimiento, en rencor, ¿no? Y que tienen al ser querido en la cama UCI, pero ellas entre sí, no se han integrado. Y finalmente, ¿lograste que se perdonen y que sean un solo núcleo por el bienestar del paciente? ¿O eso es una tarea imposible? ¿Es muy difícil perdonar para la condición humana? Esta Navidad nos ha abierto, de repente nos ha preparado, ¿no? Para poder que las personas puedan perdonar. Ahora, yo te comento, tenemos dos escenarios. El paciente hospitalizado que sí puede de pronto mirarte, escucharte, conectar, conversar y hacer una devolución de lo que podemos conversar, es un escenario. Pero tenemos el escenario donde el paciente está sedado, ¿no? Entonces el paciente está sedado, no te puede responder, no te puede hablar, no puede conectar mirada. Y tenemos al otro lado la familia con una mochila de culpa. Entonces, ahora es Navidad y ahora queremos que la familia esté bien emocionalmente y el paciente. Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo? Difícil, ¿no? Claro. Vamos al escenario del paciente, lo que te mencionaba al inicio. El paciente cuando ingresa a UCI, la última emoción que experimentó, ¿cuál fue? La angustia, el miedo, voy a volver a despertar, y fue esa emoción cuando él fue dormido.
y ahí quedó, ¿no? Tenemos que saber que un paciente de UCI, la último de repente sentido que se va a ir perdiendo es la parte auditiva. Es decir, el paciente de UCI, tú vas a ver muchos documentos, no investigaciones, el paciente de UCI cuando despierta te cuenta, él escucha. No de forma consciente y tan lúcida como tú y yo, pero escucha, ¿no? Entonces nosotros como profesionales en el área de salud mental utilizamos a favor para poder conectar a la familia. Entonces hacemos todo un trabajo con la familia y le digo, ok, vamos a hablar de esa culpa, vamos a hacer esto, lo otro, y vamos a grabar, le explico todo, ¿no? De que su paciente sí lo va a escuchar, ¿no? Entonces la familia graba un audio, ¿no? Y nosotros vamos al paciente y le hacemos escuchar este audio, ¿no? A veces hemos visto al paciente que está sedado, pero que le caen lágrimas, ¿no? Lágrimas, y en el monitor vemos cómo se genera la calma, ¿no? En la experiencia, los pacientes que ya se han despertado te cuentan, dicen, señorita, yo escuchaba cuando el médico decía que me bañen, y yo pensé que me querían meter a un cajón para enterrarme. Entonces yo dije, yo cuando esté en el cajón, me voy a despertar y voy a salir de esto. Mira cómo el paciente tenía miedo, pero incluso estando sedado, gestiona sus emociones para sobreponerse. Qué complejidades del cerebro, ¿no? En realidad es insondable todo lo que pasa en estado de sedación. Y está ligado, ¿no? La parte afectiva. Claro, claro. Así es. Ahora, para terminar, nos quedan pocos segundos. Cuando gestionas el perdón para que la familia se integre nuevamente, ¿es un acto de reafirmación diaria en algunos casos? O sea, ¿se tienen que perdonar el lunes, el martes, el miércoles, hasta que ya lo han logrado? ¿O en un solo acto se perdonaron y nunca más tocan el tema? No. Con la familia se puede trabajar 3, 4 sesiones, ¿no? Va a depender los casos que son diferentes, pero se hace hasta 3 sesiones y después ya se da el acto del perdón con el paciente que está en UCI, ¿no? Con los pacientes que de pronto están lúcidos y que pueden conversar, igual se prepara el paciente y se prepara a la familia para que tengan este encuentro de perdón, ¿no? A través de las videollamadas. ¿Para qué? Porque nosotros como profesionales buscamos cuidar la parte emocional. Entonces, si ellos vienen a pedirse el perdón, a lo mejor el proceso de la gestión de ese perdón no va a ser el adecuado y el paciente va a terminar más agitado y la familia más angustiada. Por ello es que se hace una preparación, ¿no? Para ese encuentro. Muchas gracias, Delcy, por esta conversación tan enriquecedora para las personas que te han escuchado acerca de la gestión de las emociones y el poder del perdón. Si es que las familias no ponen de su parte, mejora muchísimo la calidad de vida. Hasta una próxima oportunidad y que sigas pasando un feliz 25. Nuestra gratitud a ti y a todos los profesionales que están en actividad el día de hoy. Gracias. Mauricio, muchas gracias, y a todos los televidentes, gracias, que pasen una Navidad. Decirles a aquellas familias que ahora mismo están aislados, solitos, que no han pasado con nadie, porque de repente sus familiares están hospitalizados, de viaje, etcétera, y están solitos, tienen ganas de llorar y no saben con quién hacerlo, tienen vergüenza, pueden coger una agenda, un cuaderno de notas y escribir lo que este 25 están experimentando y están sintiendo. Recuerden que no están solos, el Ministerio de Salud tiene la línea 113, opción 5, prestos para poder escucharlos en este 25. Feliz Navidad, Mauricio, a todos. Gracias por la invitación. Hasta una próxima oportunidad, Delcy Caballero, psicóloga del Hospital de Emergencia de ATE Vitarte. Volvemos con más en Encendidos. Gracias por su compañía.